información con ustedes y decirle al mundo que Venezuela no solo respeta y respetará los derechos humanos, sino que es referencia en el mundo en ese sentido. Se lo decíamos incluso al alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas. No hay país en el mundo que invierta el 76% de su ingreso, y un ingreso importante porque es producto de la renta petrolera a lo largo de los últimos 18 años, en los seres humanos, en los niños, las niñas, los hombres, las mujeres, nuestros adultos mayores, en su vivienda, en su educación, en su salud. De manera que orgullosamente agradecemos a estos 63 países el haber apoyado a la República Bolivariana de Venezuela, y es una victoria diplomática, una victoria de la diplomacia bolivariana de paz. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Canciller, el día de ayer, en su continua agresión contra Venezuela, la Comisión de Asuntos Exteriores en la Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó solución lo que ellos han catalogado como una supuesta ayuda humanitaria, apoyados precisamente en lo que ha sido una campaña internacional que ha hecho ver a nuestro país sumido en una profunda crisis. Ellos han asegurado que si el gobierno de Venezuela se niega a recibir estos recursos, estarían generando otro tipo de presiones. Quisiéramos conocer, por supuesto, la postura del gobierno bolivariano ante estas nuevas acciones injerencistas. Miren, eso es un acto de hipocresía de los sectores más extremistas, incluso vinculados con las mafias que huyeron de Cuba cuando la revolución cubana se impuso, que viven en la Florida, representantes, es decir, miembros de la Cámara de Representantes, congresistas de ese nivel. Es una hipocresía muy grande, porque si alguna medida va a hacerle daño y le está haciendo daño ya al pueblo venezolano, son esas sanciones unilaterales, coercitivas, que Estados Unidos le ha impuesto a la economía venezolana, que afecta a los 30 millones de venezolanos, hombres y mujeres de este país. Esas son las medidas que perjudican y que, bueno, pudiesen crear crisis que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, como ustedes saben, ha diseñado y coordinado estrategias financieras con China, con Rusia y con otros países aliados para poder superar y bypassear estas sanciones unilaterales de los Estados Unidos, pero no son más que maniobras políticas para seguir profundizando las diferencias, para seguir en la escalada contra la República Bolivariana de Venezuela, y nosotros, como hemos dicho, nos defenderemos. El presidente Nicolás Maduro defenderá al pueblo de Venezuela en cualquier circunstancia, y no hay ley, y mucho menos una ley en Estados Unidos, que pueda tener ningún tipo de aplicación en nuestro ordenamiento jurídico y que tenga algún tipo de validez para nosotros. Buenos días, canciller Ángel López, Venevisión. Sobre esta decisión del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, se habla de la defensa de la gobernanza en Venezuela. Exhortan al gobierno venezolano a elecciones libres, nuevamente. De negarse el gobierno venezolano a la ayuda humanitaria, alimentos, medicinas y elecciones libres, acudirían a la ONU para reclamar, y bueno, una nueva resolución. No van a aceptar esta resolución del gobierno de los Estados Unidos a través de ONG. Y la segunda pregunta tiene que ver con la visita que haría el experto de la ONU, Alfred de Zayas, para el mes de noviembre. Usted mencionaba anteriormente que otros relatores pudieran visitar Venezuela, que han sido invitados. Ya hay algunas decisiones, y en torno a la víspera que tenemos las elecciones regionales, serán invitados también. Miren, primero, insistimos, eso primero es un proyecto de ley. Segundo, el día que sea ley, será ley para Estados Unidos, no para Venezuela. No tiene nada que ver con nosotros ni nuestro ordenamiento jurídico interno. Son fanfarronerías politiqueras internas en Estados Unidos, incluso partes de las campañas electorales buscando el voto latino, el voto de la Florida, etcétera. Es un absurdo. Y es más, Naciones Unidas sería la primera en negarse, porque multilateralmente esto es un adefesio jurídico que no tiene ninguna validez. De manera que eso es un tema que podemos sacar. Y por supuesto, nosotros en la visita que hicimos a Ginebra, si no me equivoco fue el 11 del mes pasado, o de este mes, allí invitamos a una serie de relatoras especiales, gente de verdad con rigor profesional, con objetividad en su trabajo, que van a visitar Venezuela desde noviembre, van a venir en enero también algunos de ellos, y nosotros aquí les abriremos las puertas para que compartan nuestra realidad. Ojalá podamos hacer una reunión con ellos en algún urbanismo de la Gran Misión Vivienda, en alguna base de misiones, en alguna escuela bolivariana, comer con ellos, para que ellos vean el gran esfuerzo que ha hecho la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro en proteger, preservar y blindar los derechos humanos, sociales, civiles, culturales, económicos, de todos los venezolanos y las venezolanas. Y sobre lo de las elecciones, miren, en Estados Unidos no hay elecciones libres, hay elecciones de segundo grado para elegir a un presidente. Nosotros vamos a elecciones de gobernadores donde están participando todos los partidos de la oposición venezolana. Eso es algo que en el mundo se sabe poco. Todos los partidos de la oposición venezolana están participando, incluso con más candidatos
que la revolución, porque nosotros tenemos candidatos unitarios en cada estado. Y tenemos elecciones de alcaldes el año que viene, tenemos elecciones presidenciales. Si en algún país hay elecciones libres y además con el sistema electoral más perfecto del mundo es en Venezuela. De manera que esos son, de verdad, opiniones tristes de esos voceros de Estados Unidos que no tienen ningún tipo de validez para nosotros. Buenos días, ¿cómo está, canciller? Usted hacía referencia a la declaración política de Nueva York, aprobada por unanimidad por el Movimiento de Países No Alineados, en contra de medidas coercitivas de carácter unilateral. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos insiste en sus pretensiones de imponer este tipo de medidas. Vimos la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en materia migratoria contra venezolanos. Sí. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias. Bueno, es la desobediencia absoluta del unilateralismo estadounidense al multilateralismo de Naciones Unidas. Son ellos los que están tratando de imponer una dictadura. Ellos hablan, dijo el presidente Trump en su discurso, que en Venezuela había una dictadura socialista. Imagínense ustedes, lo que están tratando de imponer en el mundo es la dictadura capitalista de los Estados Unidos en el resto del mundo. Fueron 120 países, el grupo de los 77 más China, que son más de 120 países, apoya también este rechazo a las medidas unilaterales coercitivas de los Estados Unidos de cualquier estado del mundo. Y nosotros con esta declaración de Nueva York, el Movimiento de Países No Alineados, seguiremos desde la presidencia del movimiento. El presidente Nicolás Maduro seguirá avanzando para neutralizar y ojalá algún día logremos que Estados Unidos y los demás países que han impuesto sanciones compensen a los pueblos de los países donde han impuesto sanciones. Imagínense ustedes, por ejemplo, en el caso de Cuba, las miles de millones de dólares que tendría que compensar Estados Unidos por el bloqueo criminal de más de 55 años. Ojalá así sea. Vamos a tratar con diplomacia y con el multilateralismo de hacer y de doblegar a los Estados Unidos para que respete el sistema de Naciones Unidas y el sistema diplomático que el mundo mismo se ha dado en democracia y paz. Muchas gracias.